Buenas noches tengan todos. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares desde su programa Aclarando Conceptos. Bueno, de verdad que para mí es un placer estar de nuevo en sus hogares desde su canal Anzoátegui Televisión. Hoy tenemos un programa especial. Hemos invitado a una excelente persona, a un compañero, un conferencista, el doctor Yosu Landa. Bienvenido, doctor Yosu Landa, doctor en filosofía, profesor de la Universidad Nacional de México, Autónoma, Universidad Nacional Autónoma de México, ¿verdad? Pero él es venezolano, ama esta tierra, viene todos los años a dar de gracia lo que de gracia ha recibido y compartir con los anzoatiguenses, los sucrenses, a veces hasta Monaga. Bueno, de verdad que agradecemos esta visita, doctor Yosu. Pero bueno, que sea el mismo doctor Yosu presentándose. Bienvenido, doctor Yosu. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación a este programa, Aclarando Conceptos. Es un reto eso de aclarar conceptos. Sí. Para mí es un motivo de honor que tú, Rafael, me hayas invitado y que, bueno, eso permita no solamente el diálogo contigo, sino con la audiencia venezolana, anzoatiguense que voy a tener. Yo tengo mucho que ver con Anzoátegui porque desde la infancia residimos en el Tigre, ¿sí? Okay. Yo me formé parte de mi primaria en el Tigre, estado en Anzoátegui, sur de Anzoátegui, y viví ahí, mi familia vivía ahí, y finalmente recalo todos los años aquí a Anzoátegui, ¿no? Sí, yo viendo tu trayectoria, tú eres un hombre de luchas. En los años 70 caminaste hasta Caracas, en esa década de los 70 caminaste hasta Caracas por las reivindicaciones de los estudiantes de la Universidad de Oriente. Cuéntanos un poco sobre eso para que la audiencia... Voy a tomar al vuelo lo que me pedías hace un rato, de hablar un poco de mí, que no es cosa que me guste mucho, pero bueno, yo entiendo que hay que explicarle a la audiencia, ¿no? En primer lugar, se verá, supongo, soy venezolano a pesar de los... vamos a decir, de las secuelas que tiene el hecho de vivir 43 años fuera del país, ¿no? Okay. Muy vinculado al Oriente, estudié en la Universidad de Oriente, fui parte del movimiento estudiantil de los años 70. En la UDO no existía una federación, cosa que era increíble en las universidades públicas de la época, y nosotros organizamos la federación. Y una de las actividades, no era la única, por supuesto, pero la más resonante fue un poco tratar de zanjar aquella cosa de la presión y casi, podríamos decir, la extorsión y el chantaje que había con el presupuesto. Y decidimos lanzarnos una marcha a pie. Era el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Desafiamos nada menos que al gocho sí. Carlos Andrés Pérez, caminando por las carreteras de Oriente hasta Cúpira. Solo nos permitieron llegar ahí a pie. Nos esperó la policía militar y nos dejaron, estuvimos, ¿cómo podríamos decir?, retenidos durante unos días ahí hasta que nos negociamos y nos permitieron seguir en autobuses. Pero nuestro cometido, que era llevar un pliego, una petición relacionada con el presupuesto, se logró. Fuimos al Congreso, fuimos recibidos, hicimos muchas actividades, en fin. Eso como una muestra, ¿no?, de lo que era en aquellos tiempos el compromiso. Después trabajé un tiempo en la Universidad de Oriente y finalmente me fui a estudiar a México y me fui quedando. Y bueno, tengo una carrera, vamos a decir, académica, realizada en, como dijiste hace un momento, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí, tú eres doctor en filosofía. Y profesor titular de ahí. Y profesor, ¿no?, titular de la Universidad Autónoma de México. Sí. Yosu, en estos días tienes un programa, te has tenido una agenda bastante apretada. Te agradezco muchísimo que hayas apartado este tiempo para venir a visitarnos aquí en Anzoátegui Televisión. Pero me gustaría que entráramos un poco en tema
hay una de tus conferencias que me llamó muchísimo la atención. Yo he ido a tus conferencias, de verdad que te sigo a través de la Fundación Ethos, Claro. que la creaste, tú eres presidente honorario, presidente, Coordinador. coordinador honorario de lo que es la Fundación Ethos, una fundación muy activa en la discusión de lo que es los pensamientos filosóficos, y de verdad que yo lo sigo. No puedo ir a todas las conferencias, pero lo sigo muy de cerca el trabajo que están haciendo. Y una de tus conferencias que me llamó muchísimo la atención es la conferencia que hablaste sobre el humanismo, filosofía y ética en estos tiempos de la era de la inteligencia artificial. Una de las grandes preocupaciones que tenemos nosotros, los académicos, los docentes, los que nos hemos dedicado un poco a lo que es la capacitación, a la formación de generaciones, es el hecho de que la inteligencia artificial como que está castrando de una manera u otra lo que es el pensamiento y el conocimiento. Yo quisiera que me hablaras un poco sobre eso. Bueno, efectivamente, y qué bueno que lo dices, te lo agradezco. La Fundación Ethos todos los años realiza actividades públicas de esta clase, a pesar de que tiene, más allá de la dinámica interna, que durante todo el año estudia cosas de filosofía, tiene pequeños seminarios y demás, pero las actividades más dirigidas al público es a finales de año, como ahora, ¿no? En esta ocasión nos metimos con temas de mucho más calado filosófico, y la parte más actual, diríamos, es la que concierne a la inteligencia artificial. Y bueno, hemos tenido cuatro sesiones muy concurridas. No todo ha sido inteligencia artificial, por fortuna. Sí, claro. ¿No? Hemos hablado de otros temas filosóficos. Y bueno, ahora, lo primero que hay que decir con la inteligencia artificial, pienso yo, es que nadie niega, o sea, yo no niego en lo personal, que tiene dimensiones positivas, no lo voy a negar, ¿no? No soy un misoneísta, o sea, un enemigo de lo nuevo. Tampoco soy uno de aquellos viejos ludistas del siglo XIX que frente al desarrollo tecnológico temían ser desplazados, como efectivamente lo eran, y atentaban físicamente contra las máquinas, pensando que eso iba a detener el desarrollo tecnológico, ¿no? Y eso iba a beneficiar a la mano de obra. No fue así, pero hoy estamos en una situación de tensión más fuerte todavía entre tecnología y humanidad. Ese es el punto, ¿no? Ahora, que tiene posibilidades, potencialidades magníficas, extraordinarias, prodigiosas, miríficas, milagrosas, nadie lo va a negar, nadie en sus cabales, ¿no? Pero hay que fijarse más en las dimensiones o los aspectos pues que apuntan a la destrucción de la comunidad, de la sociedad, y a conflictos con personas concretas de carne y hueso que viven una vida, que tienen una vida con sentido, y que lo que está introduciendo de manera impositiva, autoritaria y totalitaria las tecnologías de ahora, están afectando esas vidas de personas. Entonces, eso trae consecuencias sociales, ¿no? Muy fuertes. Trae consecuencias éticas, consecuencias mentales, que se podrían tal vez condensar en la expresión de, una expresión que suena un poco tremendista, no sé, pero digo, hay que decir las cosas con su nombre: deshumanización. De verdad que este es un tema bien profundo, muy interesante. Tiene que ser didáctico porque la importancia es que la familia lo entienda. Entienda de que es una herramienta, no es el fin. Claro. O sea, es una Los herramienta. medios son. Sí, es un medio, no es un fin. Pero vamos a un corte y ya volvemos en su programa Aclarando Conceptos con el doctor Yosu Landa. Estamos de vuelta en su programa Aclarando Conceptos con este programa especial. Y un invitado especialísimo, el doctor Yosu Landa, doctor en filosofía, un amigo de esta casa, un amigo de verdad que sus conferencias, recomiendo sus conferencias. Si usted tiene la oportunidad, vaya a las conferencias que está dictando el doctor Yosu Landa a través de la Fundación Ethos.
aquí en el estado Anzoátegui, hiciste en Sucre, bueno, en Sucre, no sé si esta vez te toca ir a Monaga. No, Monagas no, No vas Sucre. a ir a Monaga, a Sucre. Bueno, Josu, estábamos hablando un poco sobre lo que es el humanismo, lo que es la inteligencia artificial, lo que es la ética, lo que es la parte, lo moral o inmoral de lo que es la inteligencia artificial, el temor que existe en estos tiempos sobre la sustitución de nuestros pensamientos en la inteligencia artificial. Pudiéramos concretar ese tema. Bueno, tal vez sea útil para seguir dialogando y pensando. ¿De qué hablamos cuando hablamos de deshumanización, ¿no? Vinculada a la inteligencia artificial. ¿Por qué digo yo? Obviamente no es nuevo ni es totalmente original de uno. Pero primero, la inteligencia artificial tiende a suplantar de manera masiva la fuerza económicamente activa, la fuerza laboral. Se piensa que en pocos años porcentajes verdaderamente enormes de población económicamente activa va a quedar fuera del aparato productivo y nadie sabe qué se va a hacer con esa gente. ¿Sí? No hay un plan de qué se va a hacer con esa... Al menos conocido no. Están claras ya las tendencias, por ejemplo, con los traductores. Es un ejemplo verdaderamente, yo diría, lacerante, ¿no? Una cosa que indigna qué pasa con esa gente. O sea, que eran parte importante de todo lo que era Hollywood, la dinámica cinematográfica y demás, o de la industria editorial, los guionistas, los traductores y demás. Bueno, pues con una máquina quedan suplantados de una manera barata y rapidísima. Lo que antes costaba mucho tiempo y dinero, estos dispositivos de ahora, tecnológicos, la inteligencia artificial, lo hace de manera abruptamente veloz y rápido. Bueno, fíjate, Entonces quedan fuera. Sí. Y ya hay suicidios, hay cosas porque la gente no encuentra un sentido de su existencia, ¿no? Yo lo veo y lo vivo en el área del derecho. Ahí ya hay páginas que, bueno, no les voy a hacer publicidad, pero tú metes el caso y ellos te dan todo lo que es la concordancia jurídica. Ahora bien, yo he detectado errores. Ah, claro. Pero, o sea, errores gravísimos. Me hace por lo menos una referencia de una ley que no existe, o un decreto que no existe, o me hacen referencia de algo que pertenece a Australia, a México, sobre todo a México. De verdad que Eso que estás comentando lleva a otro punto. Sí. Que es la falsedad inherente a la noción de inteligencia vinculada a este dispositivo tecnológico. Eso no es inteligencia. No. Las máquinas no aman, no desean, no les duele, no sienten, no deciden, no hacen nada. Simplemente son una potencia verdaderamente portentosa de acumulación y de combinación de datos. Y claro, y lo hacen de una manera, una velocidad, vamos, imposible de seguir humanamente. Por eso la deshumanización. Estamos detrás de esa potencia, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Combinan, como dicen en México, como Dios les da a entender, ¿no? Y resulta que muchas veces son datos falsos porque la combinatoria lógicamente puede estar funcionando, pero en los hechos no se corresponde. Entonces, eso no es inteligencia, para empezar, ¿no? En segundo lugar, deshumanización también por el lado precisamente de debilitar enormemente las potencialidades de elaboración de sí mismo, de construcción de uno mismo a través de cultura. La cultura es la palabra que viene de cultivar. De cultivar. Y yo la ubico no solamente en el terreno de enterarnos de qué obras de arte, qué obras literarias, qué obras poéticas, no, sino de cultivarse y de hacerse a uno mismo, una autoconstrucción que es la máxima expresión de una vida ética sana. El ser humano siempre está abierto a su realización. No viene al mundo para hacer siempre lo mismo, salvo lo que es su carácter. Pero
todos los elementos de sus conocimientos, habilidades, capacidades, disposiciones ante el otro, las personas, el mundo y demás, eso se desarrolla y para eso está la educación, una educación bien llevada, cosa que no existe tampoco, ¿no? Fíjate que yo soy profesor universitario también, y una de mis grandes preocupaciones, y siempre les machaco, les digo, les repito a mis alumnos, el hecho de que están de una manera u otra, a mí me gusta utilizar una palabra dura en este sentido, porque que están castrando el pensamiento lógico, están castrando la creatividad, o sea, la inteligencia artificial de una manera u otra te castra la capacidad de que tú pienses por ti mismo. Y esa capacidad humana de pensar por ti mismo te va a alejar de la humanidad, te va a alejar, o sea, vamos a ser capaces de hacer cualquier barbaridad. Bueno, esa es otra dimensión de la deshumanización, ¿no? Pero además, lo más tremendo, pienso yo, es que no es la primera vez que sucede esto en la humanidad, de acuerdo a registros documentados. Es decir, Platón, por ejemplo, en un diálogo famoso que se llama Fedro, hacia el final, habla del conflicto que se genera entre Sócrates y aquellos que alaban la escritura. Y se refiere al mito de Teut, que vende, un dios que vende a un rey justamente la escritura. Se la propone y se la vende. Es lo mismo que vinieran, oye, tengo aquí esta cosa prodigiosa que se llama inteligencia artificial, porque te ayuda a tener una memoria como nunca. Todo se acumula, todo se maneja, todo se combina. Justamente el argumento para venderle la escritura Teut, el dios Teut, o Isis en Egipto, al rey, fue que permitía manejar mejor la memoria. Contra esto irrumpe Sócrates diciendo, ¿de qué memoria me hablas? Porque si es la memoria de la contabilidad y todo lo demás, bueno, pero esa no es la que es útil para vivir. La memoria buena es aquella que realmente vive intensamente una relación con el mundo y al alimentar el alma, alimenta el alma y registra eso y eso no se apunta y nunca se borra. Esa es la memoria que interesa, es la que hay que cultivar. Entonces la inteligencia artificial es la exterioridad y el abandono de la interioridad. Y no hay nada más deshumanizante que el abandono del alma, de la interioridad. Claro. Y cuando digo alma, no me estoy refiriendo a una noción religiosa. Me estoy refiriendo estrictamente a la noción griega de psique, de donde viene psicología. En realidad los psicólogos mismos han olvidado que ellos son almólogos, ¿sí? Porque ahora un psicólogo es un montón de cosas que muy poco tiene que ver con el hecho de ser almólogos, una manera en broma que estoy diciendo, pero no hay que olvidarlo. El alma es el centro de atención si queremos nosotros tener una existencia con sentido. Yo pregunto, inteligencia artificial, muy bien, pero ¿para qué? La pregunta es, ¿para qué? ¿Vamos a vivir más justamente? ¿Va a haber menos violencia? ¿Va a haber una vida más feliz? ¿Vamos a ser más cultos? ¿Vamos a tener una posibilidad de construir nuestra existencia con sentido por medio de eso? Si la respuesta es afirmativa, y podría serlo, yo no lo niego, porque puede alguien articular su relación con eso que es un medio y como tal es maleable, bueno, muy bien, pero en general no es eso. En general es un negocio impuesto de manera totalitaria. Bueno, ¿sí? Pero de eso vamos a hablar en el próximo corte, sobre todo porque esta misma inteligencia artificial te saca también de la familia, de la humanidad, de lo que es la humanidad, el teos, lo que es el Dios, o sea, la deidad, sin caer en religión, porque yo sé que tú no eres religioso, pero aquellos que creemos en un Dios, también nos preocupamos porque sacas la deidad de la familia, sacas el Dios de la familia y cuando sacas a Dios de la familia, en la humanidad, o sea, el sentido del alma, de lo que es el asiento de las emociones, se desordena también. Claro. Entonces, pero vamos a un corte, ¿qué te parece, sí, claro. Joseph? Y ya volvemos en su programa Aclarando Conceptos. Estamos de vuelta en su programa Aclarando Conceptos con nuestro amigo y compañero, el doctor Josu Landa,
bueno, profesor universitario, conferencista y bueno, y amante de esta tierra, viene todos los años a compartir con nosotros aquí en Anzoátegui, en Sucre, bueno, lo invitan de todas radio, televisión, conferencias. De verdad que a través de la Fundación Ethos, una fundación que él es como que padre, uno de los padres de la criatura. Muy preocupado siempre me he dado cuenta en tus escritos y en tus trabajos, tienes muchos trabajos que están publicados, no lo sé de memoria, pero los he... No lo sé de memoria, pero vi uno que escribiste sobre lo que es la religión y la filosofía. No recuerdo exactamente cómo se llama. Uno sobre Unamuno, ¿verdad? Pasión y religión, ¿no? Pasión y religión. Lo leí, lo ojeé, lo estuve... De verdad que está bien interesante. Pero no es el tema que estamos aquí trabajando en este momento, porque estamos trabajando lo que es el humanismo, la filosofía en sí mismo y la ética. Y en esta era de inteligencia artificial. Tus conferencias se van mucho hacia la ética y la moral. ¿Tú no crees que está en juego la ética y la moral si nosotros le damos la amplitud que quiere tener la inteligencia artificial en nuestras vidas? Bueno, es que en realidad está en juego todo y claro, de manera prominente todo lo que tiene que ver con ética, y ahí podríamos en ese paraguas de lo ético ubicar también la política, ¿no? Sí. Porque, bueno, todo ese es el reino del deber ser. El reino del deber ser. O sea, la ética apunta hacia siempre buscar lo mejor a partir de la pregunta ¿qué debo hacer? Que se planteaba Kant de manera tan simple, tan sencilla, diría yo. Pero es eso, preguntarnos siempre estamos, el ser humano siempre está pensando lo que debe ser, ¿no? Y siempre está juzgando y siempre está interpretando. Sin eso no podemos vivir. Esa es una voluntad única, digamos, de juzgar, interpretar, valorar, ¿no? Y buscar lo mejor. No niego que haya gente que haya pensado esto buscando lo mejor. La tecnología en muchas cosas nos facilita la vida, sí, pero ahí puede estar la trampa. En el caso de la inteligencia artificial, el punto está en que los algoritmos penetran, controlan, dominan nuestra mente en general. No digo que sea una omnipotencia irreductible, no. Yo más bien creo firmemente en la capacidad del ser humano, ¿sí?, de encastillarse en su propia interioridad y decirle no a lo que no le conviene, ¿sí? Somos libres, somos radical, o sea, de raíz somos libres, ¿no? Raigalmente libres, ¿no? Y quien no quiera dejar entrar eso en su alma, lo logrará, ¿de acuerdo? Pero no es el caso de mucha gente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El problema es ese, que la densidad poblacional se va más hacia lo que es la facilidad y esa pérdida de capacidades creativas del ser humano en sí mismo, ese alejamiento de la moral, ese alejamiento o sea, el permitir de que ya no pienses tú, sino piense la máquina. Hay tanta información, Josu, tanta información, que terminamos desinformados. Sí, claro. Es que no solamente además es capacidad creativa, es desde la misma sensibilidad. Los algoritmos, parecería, eso es una hipótesis que he venido manejando, se centran y manejan unilateralmente una de las dos vertientes de la dinámica del deseo, por decirlo así, ¿no? De la dinámica, vamos a decir, de la voluntad, ¿no? ¿Cómo se mueve el ser humano? Eso lo descubrieron los antiguos, eso no es un descubrimiento de uno. Hay una línea que es la del placer y deseo. Placer y deseo. Yo tengo un placer y deseo. Vuelvo a tener otro placer y vuelvo a desear. Sí, que y es así, la ¿no? creación de las y necesidades. la otra línea, la línea paralela a esta, bueno, no sé, pero es una línea distinta, puede encontrarse, es la del temor y el dolor. Me duele, tengo miedo. Me duele, tengo miedo. Me duele, tengo miedo. Entonces, como que no se puede vivir sin las dos.
Claro. No se puede prescindir del dolor, por mucho que nos resulte antipático y no nos guste. Nadie por sí mismo quiere el dolor, pero no puede negar que el placer pueda estar solo, con total independencia y disociado del dolor. Ni siquiera existiría placer si no hay dolor. Entonces, el punto está en que los algoritmos lo que hacen es permanentemente buscar la satisfacción, y una cosa que se llama análisis predictivo justamente se dedica a ver qué es lo que tiende a desear el consumidor. Entonces entra en juego el consumo, el negocio, el interés, la imposición por la vía de la interpretación. Es decir, como nosotros somos seres de la interpretación, bueno, los algoritmos procuran evitar una interpretación autónoma. Ellos ponen una interpretación hegemónica para que la gente comparta esa, deje de pensar, como decías tú hace un momento, y de esa manera se conforma una especie de burbuja en la que la gente no interpreta autónomamente, consume exclusivamente lo que es una línea de satisfacción constante y fácil del deseo, en la medida de las posibilidades, porque no todo el mundo tampoco puede, pero siempre hay una vía para mantener a la gente en este juego de los algoritmos. A eso llamo yo no solamente una deshumanización, porque el ser humano no se desarrolla de esa manera, ¿no? También lo llamo una imposición, es autoritaria. A mí nunca me preguntaron que Sí, quería, claro. si para pagar el teléfono, inscribirme en la universidad, tengo que ponerme una página, no sé cuánto, la clave de no sé qué, o para la cuenta bancaria. Bueno, fíjate que ¿Ah? ahorita, ¿cuántas claves tiene que manejar uno? O sea, Bueno, una cantidad de claves uno para está todo. mareado. Un mareado de tantas claves, tantas situaciones. Bueno, los que no somos tan jóvenes, podemos luchar de Los ancianos a mucha honra. Sí, los que no somos tan jóvenes, podemos luchar de una manera u otra contra todo esto desde el sentido de que tenemos una capacidad de decir, hoy hoy me Desintoxico. desintoxico, me desinfoxico. Me desalgoranizo. Sí, y agarras y dejas el teléfono ahí y te apartas de todo lo que es el sistema y agarras un libro y empiezas a leer. Pero las nuevas generaciones no entienden, porque tú les preguntas qué es un libro y bueno, alguna vez lo vi en algún museo. O sea, no entienden lo que no entienden. Sí, o sea, no entienden que tienen que de una manera u otra mantener su independencia de pensamiento, de alma, lo que tú decías, el asiento de los sentimientos es el alma. Sentimiento y sensación, incluso sensación. Claro, si me meto en esas sensaciones, entonces estoy creando necesidades que no necesito. Es que la tecnología, o sea, ¿por qué tenemos ese apego a lo tecnológico? Porque nos facilita la vida, eso no se puede negar. Pero no se puede dejar de ver a costa de qué y a qué precio lo hace. Desde el punto de vista ontológico, quiere decir con nuestra propia constitución, con el ser de lo que somos y el ser de lo que nos movemos, la tecnología introduce una mediación con respecto al mundo. No es lo mismo sentir, qué sé yo, la mano de la mujer amada que ver la mano de la mujer amada en una pantalla. Claro. Es la misma mano, pero la sensación está mediada por la tecnología y eso hay que hacerse cargo de eso. Cuando eso es en todo, que no sabe la gente lo que es una oveja, lo que es un burro o lo que sea, cosas elementales para nosotros, porque tiene que ir a la internet a enterarse de qué es eso. La mediación ya es deshumanizadora, demediadora, o sea, lo que hace es reducir nuestra capacidad, nos hace menos potentes. Bueno, no quiero ser conspiranoico, ¿no? Pero vamos a ir, antes de ir al corte, yo estuve leyendo sobre lo que es la inteligencia artificial y lo que es todo esto, entonces decía, bueno, esto es una gran caja negra, pero eso lo vamos a desarrollar en el próximo corte. Pues ya volvemos. Estamos de vuelta en este su programa, Aclarando Conceptos, con nuestro invitado Yosu Landa, doctor Yosu Landa. Doctor, esto de la inteligencia artificial se ha convertido en una gran caja negra. ¿Por qué lo podemos denominar una gran caja negra?
Si la inteligencia artificial empieza a asumir los roles de la humanidad, imagínese, ya yo no tengo que ir al médico, simplemente meto mis síntomas en un algoritmo que me va a decir cuáles son las medicinas que voy a tomar. Pero si ese algoritmo por alguna razón me diagnostica de una manera errada, ¿a quién le reclamo yo? O sea, Sí. y así pasa con, imagínese usted que maneje las armas nucleares de las potencias y ahorita no... El problema con el ser humano suele ser ese, ¿no? Que algo siempre, ¿eh? Eso es una especie de maldición humana, todo lo bueno lo envilece el ser humano. Sí. ¿Y por qué? Porque la inteligencia artificial tiene potencialidades, digo, maravillosas. Yo jamás he negado eso, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de sus cosas negativas? Porque en gran medida son el resultado de eso que los griegos llamaban híbridos, de la desmesura. Desbordamos los límites y además siempre queremos más. Pleonexia e hibris, desmesura y querer siempre más. No tenemos sentido de la contención, no tenemos sentido del justo medio. Eso lo da la ética, eso lo da la reflexión, el diálogo, el pensamiento, la educación buena, ¿no? La constitución sólida del ethos, darse cuenta de que no todo puede ser satisfacción del deseo y que hay sacrificio que hay que hacer, ¿no? Que sin sacrificio, sin dolor, el placer no existe siquiera. Que el mundo está ahí para sentirlo y vivirlo, y que eso implica prácticas, reflexiones, representaciones, interpretaciones adecuadas, y para eso hay que pensar, estudiar, dialogar, porque además hay diversidad de opiniones, hay diversidad de interpretaciones, y hay que dialogar, ¿no? Entonces, pienso que ahí es donde está uno de los gravísimos problemas, la falta de justo medio, el desbordamiento. Ahora, decía que, vamos, hay algunos que piensan que ahí hay una especie de plan para echar a perder la humanidad. Nunca acepto ese tipo de hipótesis, ¿no? Habría que demostrarlo. Claro. Tendría que haber pruebas, ¿no? Pero sí hay algo que llama mucho, digamos, a precaución cuando, y esto está documentado, esto no lo estoy inventando, esto cualquiera puede buscar en la propia internet los datos al respecto. Todos los que han inventado desde Silicon Valley y otros centros, gente como Elon Musk o Zuckerberg, etcétera, que han participado en la configuración de esta gran burbuja tecnológica a la que nos han metido de manera obligada y totalitaria, ellos a sus hijos hasta una edad relativamente avanzada no les permiten vivir en eso. Claro. Los hijos de ellos... Eso es como los drogadictos, los que venden droga, no bueno, consumen... yo creo que ahorita hasta... No consumen droga. Creo que hasta eso se ha perdido, creo. Sí. Creo que hasta eso se ha perdido. Sí. Los vendedores de drogas también se drogan. Bueno. Entonces la cosa está peor, ¿no? Pero un barman que se ponga a beber... Claro, o sea, un barman que se ponga Pero a beber. ellos son como el barman que no bebe, pero pone a beber a los demás. Claro. Ya, pero además a la fuerza, porque no hay forma de zafarse de esto. Y como decías tú... ¿Cómo nos zafamos si tú necesitas hacer una transacción bancaria y tienes que meter Claro, un código? no hay forma. Entonces te pide, ese código te pide tu correo y ese correo te pide tus redes y ese, bueno, y todo eso entonces se nota... Terminas atrapado. La falta de lo humano. Sí. Eso genera todo una atmósfera fría, una atmósfera maquinal, todo está automatizado, el ser humano se pierde por completo. La gente que está, incluso los que no pueden prescindir, los seres humanos que no pueden prescindir de la maquinaria, están maquinizados ellos mismos, ¿sí? Los demás somos mercancía, somos consumidores o consumidores, etcétera. Bueno, ¿y qué clase de mundo? ¿Por qué tenemos que aceptar ese mundo? Si fuera controlado, no por control autoritario, sino autocontrolado, si fuera algo manejado con contención, con justo medio, con ética, bueno, otro gallo cantaría, pero el ser humano, o siempre hay fuerzas, tendencias que rompen la contención, rompen el justo medio. Y eso es lo que genera estos problemas. ¿Qué hacer ante esto? Bueno, yo no tengo recetas. Pienso que esto, por el rumbo que va, es insostenible. O sea, un mundo en el que existan, bueno,
ingentes cantidades de gente desempleada, desplazados por robots, ¿no? Eso va a generar un problema social irresoluble. El otro día hacía yo la broma diciendo, a lo mejor Venezuela va a ser un país pionero en esto, porque puede darse el caso de que se universalice el CLAP, ¿no? Porque, bueno, ¿de qué van a vivir si no tienen trabajo? ¿Sí? Alguien tendrá que darles despensas, alimentación. Bueno, creo haber escuchado a Zuckerberg que van a generar un sistema de ayuda a la gente para que la gente pueda consumir. Desde hace rato se habla de una renta universal. Una renta universal. Bueno. Sí, pero ahí hay factores que no porque quiero el trabajo no es solo el salario. No. Lo que pasa es que hay factores, Josu, que ahí son las partes que me preocupan, que es el Estado-Nación. O sea, el Estado-Nación lo desintegra. ¿Por qué? Porque te están imponiendo desde otras culturas, desde otros ámbitos territoriales, desde otra parte del mundo, te están imponiendo unas necesidades que no existen. Y claro, eso es un poco más profundo que... Esa preocupación me parece completamente legítima y alarmante, porque como esto no tiene fronteras, penetra cualquier cosa, desde las empresas hasta la educación, las estructuras políticas y demás, la jurisdicción, el sentido de jurisdicción queda disuelto. Sí, y sin jurisdicción no hay Estado. No hay Estado. No hay nación. ¿No? Entonces los gobernantes, ¿quiénes van a ser los gobernantes? ¿Cómo van a ser? ¿Y cómo van a ser eso? ¿Cómo van a llegar a gobernar? ¿Cómo van a...? Bueno, hay un país ahora en este momento que está gobernado por una persona que fue electa en un dispositivo de este tipo, que es Myanmar, antes Birmania. Así pasó. Tumbaron un gobierno en menos de 3 días y pusieron a una persona a dirigir ese país de esa manera. El caso también Bukele. Bukele es prácticamente un desconocido y las redes lo llevan a... Bueno, pero eso fue manejo de redes. Aquí esto me parece peor. Esto lanzan una consulta y participan unos cuantos miles, pocos miles, de un país de varios millones, de muchos millones, claro. Y queda una mujer, creo que es mujer. Bueno, tenemos aquí también un caso que hace unos días, pues también, no me gusta meterme en la política interior de los demás países, pero Honduras. Honduras le sabotearon directamente el sistema y no hay un presidente ahorita. Pero yo quisiera, Josu, de verdad que esto es demasiado interesante, este tipo de conversaciones y de este tipo de programas. De verdad que me gustaría que todos los años que venga estemos aquí para poder conversar. Pero yo quisiera que dieras una reflexión final. Tenés 2 minutos, 1 minuto y medio para hacer una reflexión final con respecto a este mundo de la ética, la filosofía, la moral, la inteligencia artificial, un poco, un cierre del... Pienso, gracias por la oportunidad, muchísimas gracias por la invitación, yo la asumo plenamente. Pienso que hay una realidad que no podemos negar y esa realidad debe afrontarse de manera humana, ¿no? Creo que es el único contraste serio y verdadero por el que tenemos que apostar. Frente a la deshumanización, la humanización. ¿Y esto qué significa? Bueno, cambiar radicalmente el sentido de la educación. No una educación utilitaria y pragmática, una educación del alma, una educación de la interioridad. Sin la formación de uno no podemos vivir. Si tenemos un ethos, nuestra morada interior, que es la palabra significa ethos, que es la palabra de donde viene ética, la casa interior, la fortalecemos, la construimos bien, la adornamos bien, etcétera, la amueblamos bien, que nos echen lo que sea, inteligencia artificial y lo que sea, y seremos capaces de actuar humanamente en eso, ¿no? Que los efectos de una humanidad dirigida a lo utilitario no se impongan de manera totalitaria en la gente. Por eso apuesto por el humanismo, ¿sí? Un humanismo ad hoc, y por el desarrollo de las humanidades. Por ahí va la cosa. Sí, muchísimas gracias, Josu. De verdad que para nosotros ha sido un placer. ¿Cuándo es la próxima conferencia? ¿Tienes una en el municipio? Tengo ahora una conferencia de teatro, el teatro trágico griego y la interpretación en Puerto Teatro el próximo jueves. Ok, bueno, los invitamos a esa jueves a las 3 de la tarde en Puerto Teatro.
jueves a las Avenida 3 de la tarde Intercomunal, si no me en equivoco. Puerto Teatro, en la avenida Intercomunal de aquí de Anzoátegui. Bueno, hemos llegado al final de este programa Aclarando Concepto. Agradecemos muchísimo a Yosulanda por habernos asistido, por haber participado en este programa y bueno, nos vemos en una próxima entrega. Que Dios los bendiga y bueno, no se aparten de Dios.